el mensaje de la bendita palabra de Dios. Un saludo en la distancia, esperando en Dios que el Señor esté bendiciendo su vida. Así, hermanos, el Evangelio para este día está tomado de San Marcos, capítulo 8, versículos del 11 al 13. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Recordarán, hermanos, que el pasado sábado leíamos el inicio del capítulo 8 de San Marcos, donde meditábamos el texto donde se nos presenta al Señor alimentando a 4,000 hombres con 7 panes y algunos pescados. Luego el Evangelio terminaba diciendo que Jesús se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Curiosamente, fíjese, solo en el Evangelio de Marcos se menciona la región de Dalmanuta, y solo en este texto aparece y no vuelve a aparecer en la palabra de Dios. Esto ha llevado a los teólogos y conocedores bíblicos a pensar que esta región a lo mejor no existió. Pero si vemos o si leemos el Evangelio de San Mateo, vemos cómo Mateo, al narrar este suceso, nos dice que esto ocurrió en Magdala, ¿verdad? La ciudad, obviamente, de María, que era conocida como María Magdalena. Ahora, el hecho es que Jesús está en esa región y llegan los fariseos y se pusieron a discutir con él. No se nos dice tampoco sobre qué discutían, pero sí se nos dice que lo hacían para ponerlo a prueba. Y específicamente ellos querían o le pedían una señal del cielo. Es interesante cómo el Señor Jesús recién les ha dado varias señales, pero en este mismo capítulo les ha dado una señal milagrosa, pues acaba de multiplicar los panes y los peces para que 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, pudiesen comer. Y decíamos el pasado sábado que el grupo era bastante numeroso, ya que, insisto, no se contaban las mujeres ni los niños. Y aparte de eso, sobraron 7 canastos. O sea, el Señor ha hecho señales, las cuales lo certifican como el Mesías. Pero ahora los fariseos le están pidiendo otra señal. Ahora, lo malo, fíjese, no era pedir una señal, pues en la Biblia o en la historia bíblica hubo hombres que pidieron señales y no recibieron reproches de parte de Dios. Por ejemplo, Gedeón, ¿verdad? En el libro de los Jueces tenemos que pidió una señal para saber si era Dios quien lo enviaba, y Dios claramente le dio señales, ¿verdad? O tenemos el caso en el profeta Isaías, donde se nos habla del rey Ezequías, capítulo 38 de Isaías. Creo que es un caso muy conocido. El rey Ezequías está muy enfermo. Dios le habla al profeta y le dice: ve y dile al rey Ezequías que ordene su casa, porque pronto va a morir. Llega Isaías a anunciarle al rey que se va a morir, y dice el texto que Ezequías solamente se volteó hacia la pared y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Mira que he andado en integridad ante tus ojos. Dame vida para poder ordenar mi casa. Pero Isaías ya había salido de la presencia del rey. Es más, ya iba saliendo de
el palacio del rey. Pero Dios escucha esa oración que el rey Ezequías levanta, y Dios le vuelve a hablar a Isaías y le dice: regrésate y dile a Ezequías que he escuchado su súplica y que le voy a dar 15 años más de vida. Pero para que él vea que es cierto, dile que elija qué señal quiere. Si él quiere que el sol retroceda 10 grados, o si él quiere que el sol se adelante 10 grados. Y se lo dice Isaías. Y Ezequías dijo: bueno, que se adelante no hay problema, porque el sol pues siempre va caminando hacia adelante. Que retroceda es un paso, es un fenómeno. Y dijo: bueno, que retroceda. Y efectivamente dice la palabra que el sol retrocedió 10 grados. Ahora, insisto, esto Dios incluso estaba dando señales. Pero hermano, de esto podemos aprender nosotros que las señales no son malas, pero señales verdaderamente son o sirven para dar testimonio de la autenticidad de lo que se decía. Pero aquí, cuando le dicen al Señor: danos una señal, era una señal para creerle a Él. Pero hermano, para que le creyeran ¿qué? Y obviamente para que le creyeran el mensaje, el anuncio de la palabra, la manifestación del reino. Y eso era lo que ellos, como fariseos, no querían creer. A eso es que ellos se negaban a creer, porque se negaban a reconocer que Jesús es y era en ese momento y es el Hijo de Dios. Por ellos es que dice la palabra que ellos lo hacían de pedir una señal para ponerle una trampa. Por eso dijo Jesús: ¿por qué esta gente pide una señal? O sea, ¿por qué lo hacen? Y es más, vea que dijo: les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. O sea, el Señor está molesto, ¿verdad? Podemos ver cómo Él está molesto, pero en realidad, ¿qué es lo que le molesta a Jesús? Y le molesta, hermanos, la incredulidad de ellos, porque le están diciendo: ¿qué milagro haces para que te creamos? Porque le están diciendo: mira, si me haces un milagro, sí voy a creer en ti. Pero si usted se da cuenta, esa situación que sucedía en este caso con los fariseos, hermano, es lo que mucha gente todavía aún hoy en día hace. Fíjese, ¿cuánta gente se pone a desafiar a Dios y le dice: Señor, si en verdad existís, hacedme un milagro, y si me haces el milagro, yo voy a creer en ti? Y hermano, yo le puedo decir: mire, Dios no está para complacer sus caprichos, perdóneme. Dios no está para eso. Y por eso, cuando la persona lo busca de esa manera, el Señor nunca va a obrar. O sea, ellos vemos como ellos estaban totalmente incrédulos, y eso es lo que le molestó al Señor, la incredulidad, porque le están diciendo: ¿qué milagro haces para que te creamos? Y puedo decirle que, mire, el Señor hubiera hecho milagros, pero hermano, tampoco le hubieran creído. Aunque el Señor hubiera hecho una infinidad de señales y milagros, ellos no hubiesen creído. ¿Por qué? Porque veamos, las señales que el Señor hacía, más adelante vamos a ver, cuando ya se está dando el juicio, ellos mismos dicen que las señales que el Señor hacía eran innegables. O sea, imagínense, ciegos ahora veían, mudos ahora hablaban, paralíticos que eran conocidos por todos ahora caminaban. Ahora, eso, claro, eso era innegable, que los milagros, las señales se estaban dando. Ahora, pero lamentablemente aquel pueblo no lo hacía para creer en Él, sino por ponerle una trampa. Ahora, claro está que si seguimos leyendo este mismo evangelio,
le vuelven ellos a hacer otra pregunta o otra petición. Y es ahí donde el Señor Jesús les va a decir que la señal que ellos van a recibir es la señal de Jonás. Cuando les dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también les dice, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Pero veamos, aquí el Señor estaba hablando sobre su muerte y su resurrección. Es decir, hermanos, que la señal más grande de la divinidad de Jesús es su propia resurrección. Hoy en día hay personas que todavía se vuelven incrédulas ante la obra de Dios. Pero hermano, yo le puedo recordar, mire, yo creo que la incredulidad, cuando llegamos en estos días de Semana Santa y especialmente en la Pascua, ahí la persona ya no tiene argumentos para seguir sosteniendo su incredulidad, porque se da cuenta que por muy duro que sea su corazón, es innegable que Jesús resucitó. La ciencia lo certifica, la tecnología lo reconoce, la historia lo avala. Entonces vemos cómo verdaderamente es importante esa señal. Ahora, con su resurrección, el Señor les dio vida a sus enseñanzas. Pero aquí es donde nos podemos preguntar nosotros, ¿creyeron los fariseos al ver la señal de Jonás? No, ¿verdad? Aun cuando el mismo Señor Jesús resucitó, tampoco los judíos creyeron en él, pues terminaron inventando otras cosas. Por eso acá el Señor sabía que no era una cuestión de señales, es una cuestión de fe. Y hermano, esa es una realidad, fíjese. Mire, creer en Cristo no es porque usted podría decir, mire, ya me convencieron. Aquí no se trata de convencer a nadie. Y es que si lo convencieron, ya lo arruinaron. Porque no se trata de convencer, se trata de creer. Se trata de despertar en la fe. Y la fe opera en lo que no se ve. La fe opera en esas cosas que nosotros creemos, pero que probablemente no las vemos, pero que por la gracia de Dios, aunque no lo veamos, sabemos que existe. Dios quiere que nos acerquemos a Él con la fe y por la fe, ¿verdad? Y eso implica el creer en Dios, aun cuando yo no lo vea, fíjese. Aun cuando yo pareciera que es ilógico lo que estoy pensando. Pero Dios es el Dios que por la fe vuelve razonable toda decisión ilógica. Ahora, cuando le dicen, danos una señal del cielo, es porque no le creían, ¿verdad? No creían en Él. Así hoy el Señor quiere que nos acerquemos a Él, insisto, por la fe, hermano. Y la fe es la que hace, mire, que usted no ande pidiendo señales, hombre. Si usted cree en Dios, hermano, hay suficientes señales, ¿verdad?, para poder sostener nuestra fe, eso es clarísimo. Pero le digo, si usted cree en Dios, aun cuando usted no tuviera señales enfrente de usted para creer en Dios, usted seguirá creyendo. Usted debe de seguir creyendo, porque es aquí donde obviamente el Señor va a obrar. ¿Y por qué? Por la fe, por la confianza que nosotros hemos puesto, no por las señales. No por las señales, porque usted dirá, pero es que mire, yo he visto señales milagrosas. Ok, qué bueno. Pero ¿en quién ha creído? ¿En las señales o en el autor de las señales?
Eso está como aquellas personas que buscan obviamente un milagro. Yo le puedo preguntar, ¿en quién ha creído? ¿En el milagro o en quien le ha hecho el milagro? Quiera Dios que nosotros creamos en el autor de los milagros, que es Cristo. Y no en el milagro en sí, porque el milagro al final de cuentas es una acción de Dios, pero que siempre nos lleva a reconocer la divinidad, el señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso a Jesús le pidieron una señal, y eso, en lugar de aumentar la comunión con el Señor, la deterioró, porque el Señor se molestó al punto que se nos dice que los dejó, se embarcó de nuevo y se fue para otro lugar. Hermano, si algo hace que la obra de Dios no surta efecto en una persona, es la incredulidad. Mire, si alguien es incrédulo, obviamente no va a recibir la respuesta de Dios. Pero hoy es un buen día para que nosotros dejemos toda duda, a lo mejor toda incredulidad, y podamos confiar en Dios. No le esté pidiendo señales a Dios. Al contrario, Dios ya nos dio señales maravillosas que Él vive. Él ya nos dio ahora la razón, ya nos dio verdaderamente toda la capacidad para poder nosotros entender lo que está pasando. Y es aquí donde mejor debemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder servirle. Y en lugar de estar pidiendo una señal, mejor digámosle al Señor que le damos la gloria por las señales que ya tenemos y que nos hacen entender su presencia. Señales que ya tenemos y que nos hacen reconocer su señorío, su poderío. Nos hacen reconocer quién es Dios, quién es Jesús, quiénes somos nosotros, qué relación hay entre ambos, etcétera, etcétera. Por eso hoy es un buen día para que, creyendo en el Señor, caminemos por fe y podamos verdaderamente esperar en Dios por cada necesidad que hoy estamos pasando. Ante todo, Dios se vale de todo eso para llegar a nuestras vidas. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.